O en iPhone, en el Belize, en el iPhone. Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez transmitiendo aquí desde el Consulado General de México en Laredo, Texas. Su servidor Horacio Munguía, que soy el cónsul de protección a mexicanos. Le damos la bienvenida a mi compañera Brenda Cárdenas del área de protección a mexicanos también. Y hoy tenemos como invitado estrella al abogado Abundio René Cantú. Abogado, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Sí, claro, muchas gracias por tenerme. Aquí estoy para servir. Sí, y el día de hoy estaremos, siempre durante toda esta semana hemos tenido diferentes cápsulas y videos, entrevistas con varios abogados profesionales del derecho, obviamente, con temas como en materia civil y familiar, en migración, obviamente, que también siempre es muy socorrido por parte de nuestros connacionales, las preguntas, las dudas. Y el día de hoy el abogado es especialista en materia penal o criminal, ley criminal o criminal law, que le llaman aquí en Estados Unidos, pero vamos a estar tratando de aprender un poquito y de conocer los pormenores de los delitos que se cometen. Mi compañera Brenda, regularmente ella está y atendiendo la Corte Federal todos los días y tiene una interacción muy particular con el abogado en respecto de los casos de varios connacionales y entonces con la experiencia de ella, las preguntas que a nosotros nos hacen los conacionales, vamos a tratar de hacer una dinámica interesante. Si usted tiene dudas, preguntas o quiere saber algo, mándenos su pregunta por inbox. Es confidencial, no tiene que darnos sus datos y nosotros tampoco mencionamos situaciones en particular, solamente generales. Si usted tiene más preguntas posteriormente, recuerde que el Departamento de Protección a Mexicanos aquí en el Consulado General de México en Laredo, Texas, trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y estamos en el 1612 de la calle Farragut. Sin más, abogado, muy buenas tardes, Brenda. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y listos para platicar. Como decía el cónsul, pues los temas más recurrentes que vemos en la Corte de Abogados, los que vemos diariamente, que están involucrados con nacionales mexicanos, son los casos de tráfico de personas, eh, armas, delitos contra la salud, principalmente cometidos en el cruce de los puentes internacionales. Y usted pues es el experto, entonces listos para platicar. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias, gracias. Sí, y una de las cosas, abogado, que la gente siempre nos pregunta o las dudas que tiene a propósito de que nosotros hacemos entrevistas en los centros de procesamiento de patrulla fronteriza. Y cuando los familiares nos hablan y les decimos que van a ir a la corte y que posiblemente pasen un tiempo detenidos, la gente siempre nos dice, oiga, pero si él no robó, no mató a nadie, o sea, ¿por qué va a estar detenido? Y la gente no dimensiona que el intento de cruce o el ingreso indocumentado a los Estados Unidos es un delito que está contemplado en el Código de los Estados Unidos y que hay una sanción penal, o sea, hay una sanción del orden criminal para esas personas, no necesariamente, porque dicen es que está con migración. Bueno, sí, una autoridad migratoria lo detiene, pero posteriormente le ponen cargos penales y pasa con una autoridad federal, como serían los marshals, ¿no? Así es. Así es. Es que lo que pasa en muchos casos, y fíjate, yo tengo 18 años de ser abogado y manejo casos federales, penales del estado de Texas, he manejado casos en otros estados, tengo 3 licencias federales. eh, y mucho de lo que yo oigo es lo mismo. Lo que sucede es en la frontera, y no nomás en Laredo, Texas, pero en muchas ciudades fronterizas tenemos una cantidad de casos elevados de tráfico de indocumentados, ¿verdad? Estamos en la frontera, nuestros amigos de México se quieren venir. Estados Unidos a veces tiene un sistema de inmigración muy complicado, no se pueden venir legalmente. ¿So qué hace la gente? Se vienen por otros medios, se vienen por
maneras ilegales. Sabemos que en México hay crimen organizado, están involucrados ellos en este tipo de crimen. Entonces, cuando inmigración los llega a detener, el momento que pescan a un chofer que los lleva, el momento que pescan a alguien levantándolos por el río, inmediatamente lo que va a pasar es, van a poner cargos al transportista, que fue el que los está llevando, y posiblemente van a detener, normalmente en muchos casos, 2 a 3 personas que están clasificados como testigos. Pero es muy cierto lo que tú dices, porque me dicen a mí lo mismo, dice, oiga, pero pues es que no hicimos nada y hay mucha gente por falta de educación, piensan, ¿verdad?, que no están haciendo nada, vienen para acá para una mejor vida y es entendible. El problema es, como dijiste tú, bajo el Código Federal Penal, el capítulo 8 de la sección americana de 325, 1325, si es un delito hasta 6 meses únicamente cruzarte a los Estados Unidos. Puede ser una carta de federal hasta 6 meses. O si van bajo la otra sección, que es la 1326, que quiere decir, mira, ya fuiste deportado y te volviste a venir, pues ya sube el castigo, posiblemente mínima de 6 meses, pues ya te lo van a subir mínima 2 años o hasta 2 años. O si la persona ya tiene récord penal en el país o en otros estados, pero lo pescan aquí, después de haber sido deportada, se regresa, ya va a subir otra condena más elevada. Entonces, la gente lo hace por necesidad, tienen familia aquí, muchos vienen a trabajar, pero desafortunadamente tenemos un gobierno ahorita que está muy fuerte en contra de el inmigrante, en contra de los que están involucrados en cruzar a la gente indocumentada. Entonces, es triste ver esa situación porque sí, hay muchas gentes que no vienen a hacer nada mal, únicamente a mejorar sus vidas, pero al hacer eso, sí están cometiendo un crimen. El hecho que inmigración los tiene detenidos o clasificados como testigos es una decisión administrativa que ellos tomaron, pero igual ellos pueden poner cargos. Entonces, eso es importante que la gente entienda que hay consecuencias si los llegan a pescar viniéndose de esta forma. Sí, justo es lo que comentábamos iniciando esta charla. Acuérdense que hay, aunque sea la primera vez que van cruzando, porque muchos dicen, oye, ¿por qué voy a ir a la corte si es la primera vez? Y aunque Sí, sea tu primera vez, desde la primera vez, si las autoridades, en este caso de migración, deciden ponerte cargos o presentarte y turnarte a la Corte Federal, tú ya tienes cargos de ingreso indocumentado y como bien mencionó el abogado, luego hay reentrada indocumentada o reingreso indocumentado y todo eso se va a agravar conforme a los delitos o el antecedente que ustedes tengan o que la persona que haya sido detenida tenga dentro de los Estados Unidos, porque es muy común que veamos que en algunos otros estados, como mencionó el abogado, o en el mismo estado de Texas, tengan cargos en el pasado por violencia doméstica, por DUI o manejar bajo el influjo del alcohol o algunas otras sustancias, por algún otro tipo de delito que involucre o haya involucrado una sentencia o no, pero que tengan un récord ahí. E incluso también es importante que sepan gente que no ha tenido, que no ha cumplido con el pago de multas, que no ha cumplido con alguna asistencia a una corte. Eventualmente también todo eso les afecta y una vez que son detenidos pueden, si el estado, por ejemplo, si estaban en Georgia y si ustedes tienen un pendiente en Georgia, los van a mandar hasta Georgia a que cumplan con ese pendiente que tienen y después van a seguir incluso su proceso, puede ser su proceso federal acá de regreso, ¿no? Y esas circunstancias agravan las sentencias, ¿no, abogado? sí, agravan la sentencia porque donde vemos nosotros, ¿verdad? Donde vemos nosotros que es lo más penado, donde la gente realmente les agrava la sentencia, es la persona que se quiere venir al país, que te pescan entrando al país, a los Estados Unidos ilegalmente, que has tenido, como dijiste, cargos de violencia doméstica, cargos de asalto o cargos de violaciones en contra de un menor, cargos de armas, tráfico de droga.
Estados Unidos los considera como felonías agravadas. Felonías agravadas. O sea, no nomás felonías que son delicadas, pero ya te están poniendo otra categoría que dependiendo del tipo de felonía y luego el tipo de sentencia que te dieron, eso puede subir la condena en un 1326 reentry. Eso te puede subir la condena, si estás viendo un año, pues ya te puede subir la condena hasta 5 años, únicamente por el pasado que ha tenido la persona. Y te sacan, si la persona tuvo casos en Georgia, la persona tuvo casos en California, le sacan todo el historial y ahora se encuentra la persona con el delito siendo el mismo. Los pescaron por entrar ilegalmente al país, exponiéndose a su libertad, que te pesque el gobierno. Y obviamente la fiscalía en Washington de Estados Unidos, ¿verdad? Ya han mandado un dictado que ya quieren que los fiscales estén pidiendo más tiempo, más duro, o sea, por las órdenes del presidente Trump, ¿verdad? Él ya ha tomado una iniciativa muy agresiva en castigar a la gente. Si antes era un año, 2 años, ahora 4, 5 años, 6 años, hasta 10 años, únicamente por el récord anterior y por cometer el simplemente mismo delito de reentry. Y en Entonces, por cuanto a eso la es importante eso. prescripción, perdón, en cuanto a la prescripción de los delitos, o sea, el transcurso del tiempo es como un atenuante. Si ya tenían, por ejemplo, es que yo crucé hace 20 años o hace 20 años a mí me detuvieron con droga y ahora crucé indocumentado, pues por el reingreso. ¿Toman en cuenta que es muy antiguo el anterior delito o no tiene nada que ver y como quiera sale en el récord? Sí, sí, y eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque muchos clientes dicen eso, dicen, oiga, pero es que eso yo ya pagué por eso. Eso ya pasó hace 5 años, hace 10 años. Y en ciertos casos la ley ya no te lo aplica, especialmente si ya fue algo muy antiguo. Estamos hablando parece que la regla es después de 10 años, ¿verdad? En ciertos casos después de 15 años, ¿verdad? Ya no se lo usan en contra, pero a la misma vez le sale al cliente en el reporte, el gobierno no se le olvida, la corte lo va a ver, ya no se usa, pero la corte lo puede considerar, Ok. ¿verdad? Ujú. Dependiendo del tipo de felonía que fue, en ver qué es lo que van a hacer contigo ahora esta vez, ¿verdad? Una de las cosas que también hay que tener mucho cuidado, le digo a todos mis clientes y especialmente los clientes míos que son residentes, los que en alguna ocasión tienen visas, permisos de trabajo, la clave aquí es que no se metan en ningún tipo de ofensa penal, nada. O sea, ¿por qué? Porque un delito tan sencillo, ahora que estamos viendo, por lo más insignificante que sea, hasta sea una multa de tránsito, si tienes una visa por X razón, ahí mismo las autoridades ya las están revocando. O te quieren revocar la visa y es algo muy discrecionario, que ellos te la dan, así como te la dan, te la quitan. Entonces, es muy importante que los que están aquí, si estás en un proceso inmigratorio, si estás con visa o una residencia, ¿verdad? Hay que cuidarla en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la persona puede perderla y puede estar a riesgo a ser deportada del país. Abogado, a propósito, y qué bueno que lo comentó esta situación, porque sí, sí hemos tenido muchísima gente que es residente permanente de los Estados Unidos, que ha sido residente por muchísimos años y que ahorita tienen el temor porque ya se están por vencer o se vencieron sus tarjetas de residente y quieren hacer la renovación, pero Así ellos es. saben, pues hace 2, 3, 5, 7, 10 años por ahí tuvieron algún tipo de incidente y algunos fueron declarados culpables, a otros se les desestimaron los cargos, pero tienen el temor ese de que una vez que regresen, si salen a México o si hacen la renovación, se las puedan negar esa renovación o que les impida la entrada al país. Sí, ¿Qué, sí. cuál es la recomendación en ese sentido si ya tienes pues, un delito, ya sea juzgado o no? ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia, por eso para mí, si yo tengo un cliente y te puedo contar una historia de mi experiencia personal, yo tuve un familiar en esa misma situación. Tuvo un problema de un caso de posesión de marihuana, ¿verdad? En el estado, ¿verdad?
y fue salido culpable, fue felonía, salió culpable, terminó su probation, pagó todo, salió limpio. De hecho, hasta se le dio una forma donde él pudo cumplir con la corte y si donde cumplió con todas las condiciones que le impuso la corte. El juez tuvo la autoridad de sellarle el récord, ¿verdad? Y muy bien, él salió adelante aquí en Estados Unidos, tuvo un negocio, no salió culpable de el ofensa porque cumplió con todo lo que la corte le impuso, pero aún para razones de inmigración no se borra en ese aspecto. Se borra para razones de empleo, para obtener una licencia, para obtener un trabajo, para estudiar, para tener ingresos que tal vez no pudo haber tenido si tuviera esa convicción, para muchas cosas. Pero el problema es que inmigración aún va a ver lo que sucedió. Y cuando esta persona se fue del país a México, que yo le había dicho, ¿sabes qué? No te aconsejo que te vayas porque puede haber ahí un problema ahí al entrar al país. Dijo, no, no debe de pasar nada, ya fue hace muchos años. Y dicho hecho, fue la persona para México. Al momento de entrar en el avión, entrando por la aduana, ahí mismo lo pararon, lo detuvieron, se lo metieron a custodia. Tú tienes un caso con inmigración y lo metieron a corte inmigratoria para deportación. Ahí se peleó, y eso fue antes de que entrara Trump Sí, Trump claro. a la presidencia. Se pudo resolver porque como tenía tantos años aquí y había cumplido nomás ese único delito, el juez le canceló la deportación y pudo salir aquí. Pero no es aconsejable. Si tú has tenido un pasado, felonía de droga, narcotráfico, cualquier crimen de violencia doméstica, a una acusación, aunque no saliste culpable, pero te sale un arresto, no es aconsejable salir de los Estados Unidos. Sí, sí, es lo que estamos viendo bastante. Viene Sí. muchísima gente aquí a la oficina con esa situación y por eso es muy importante que la gente sepa y conozca. Nosotros hacemos de ningún caso es recomendable, obviamente, que la gente se meta en problemas Claro. rompiendo cualquier ley, ya sea estatal o del condado o federal. Pero sí es muy importante que sepan que todo eso tiene una consecuencia y como usted lo dijo, pueden haber resuelto el problema judicial en respecto de la corte o si cumplieron con el tiempo de horas comunitarias o lo que les haya dado el juez. Y sobre todo, como dijo usted, en el caso que mencionó, estaba sellado el expediente o el récord. Y sí, para cualquier otra cuestión le pudo haber servido y todo estaba muy bien, pero recuerden que para cuestiones migratorias, y ya lo dijo el abogado, siempre la autoridad migratoria, aunque esté sellado, el expediente va a poder ver cuál era el delito, si fueron o no fueron culpables, pero ellos ya consideran que ya no es una persona elegible según el criterio de ellos y usted ya no puede permanecer en los Estados Unidos. Entonces, sí hay que cuidar mucho, eviten tener problemas de violencia doméstica. Nosotros aquí en el Consulado de México tenemos muchos recursos y tenemos mucha comunicación y coordinación con diferentes organizaciones que le puedan dar apoyo a usted y a su familia si usted ha sido víctima de violencia doméstica o si usted es una persona que por alguna razón es una persona que violenta a su familia. Puede usted recibir apoyo y ayuda que mire que le va a servir, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces acérquense aquí al consulado, tenemos una ventanilla de salud, un área de comunidades que se coordina con algunas instituciones de salud y organizaciones aquí en el condado que le pueden proporcionar apoyo para eso, para que evite estar en una situación de esta naturaleza. Abogado, vemos también que muchos de los problemas en materia criminal que enfrentan las personas es por ayudarle a alguien, que muchas Sí. veces como decimos, te atraviesas por un familiar en transportarlo a una persona que no tiene un estatus legal, que no tiene documentos. ¿Qué recomendación damos ahí o cómo podemos alertar a la comunidad de las consecuencias tan graves que puede haber al ayudar a alguien a cometer un delito, algo que no tiene facultades o que no tiene permiso o algo que no es correcto, ¿verdad? Claro, claro. Y aquí en Laredo yo he visto muchos casos donde por ayudar a una persona, es que fue un amigo
oye, ¿me puedes dar un ride? Voy para acá, o me puedes prestar un pasaporte, me prestas tu pasaporte para cruzar a un familiar mío, al cabo ahí se parecen más o menos en la misma manera, o presta los papeles, o ¿sabes qué? Mira, yo no puedo obtener un arma, puedes ir, me compras unas dos, tres armas y te pagamos a ti, y a veces por dinero, ¿verdad? Que es el motivo para todo esto. Muchas de las razones por la cual la gente se involucra en problemas legales es por dinero. Les ofrecen dinero para hacer esto. ¿Sabes qué? Te pago 5,000 si me prestas tus papeles. Préstame tu pasaporte. Te puedes meter en un problema gravísimo. Otra cosa, Brenda, que pienso que es importante, si la persona que está prestando los papeles fue naturalizada, o sea, es ciudadana, ¿verdad? Fue naturalizada. En ciertos crímenes, el gobierno ahora lo que quieren hacer es empezar a quitarte la denaturalización. O sea, quieren empezar a denaturalizar tu ciudadanía si tú cometes un cierto tipo de violación de una ley inmigratoria. Entonces, ahí llevas riesgo tú, llevas riesgo la persona que usó tu pasaporte y posiblemente si tú estás en un trámite de inmigratorio, entonces todas las personas que están contigo pueden también ser afectadas, ¿ves? Entonces, es muy riesgoso, ¿verdad? Mi consejo para la gente es que no lo hagan. Ahorita, con esta administración que está, no es el tiempo para poder prestar papeles, para ayudarle a alguien, porque la persona tú misma te estás arriesgando a que puedas terminar en un problema penal muy grave. Sí, hemos visto muchos casos aquí y en la corte lo estamos viendo obviamente de gente que se ha prestado, incluso pues desafortunadamente lo vemos a veces con varios jóvenes que llegaron aquí a Estados Unidos desde muy pequeñitos, siendo unos bebés de a veces menos del año de edad y obviamente han tenido toda una vida aquí, que están aquí en los Estados Unidos, pero cumplen 20, 21 años, saben que no tienen documentos o, o o no. Yo creo que no les cae mucho el 20, como decimos en México, no se dan cuenta de la situación de ellos. Incluso muchos de ellos Claro, a veces ni español hablan y echan mano de familiares que sí tienen una condición migratoria, ya sea residentes o ciudadanos o DACAs, y les piden comprar armas. Entonces, porque pues es un uso y costumbre y se les hace fácil prestar su nombre. Y recuerden que las autoridades locales y las autoridades federales siempre están muy atentas a eso, son cuestiones muy delicadas, son leyes que se deben de seguir. Entonces, sí es importante que si usted no tiene, no cumple con los requisitos que las leyes piden para adquirir un arma, para ingresar o salir de los Estados Unidos, no lo haga, porque claro, eventualmente les va a afectar y estos jóvenes que eventualmente mañana pasado pudieran, a través a lo mejor de sus parejas, tratar de ajustar el estatus migratorio de ellos, pues obviamente van a estar impedidos e incluso obviamente están enfrentando ser deportados a México y como nos dicen los familiares, se van a ir y ni siquiera conocen México, nunca han vivido en México. Entonces están con esa situación y luego ya obviamente porque siempre han estado acá, pretenden ingresar a los Estados Unidos sin documentos y caemos en el primer supuesto que mencionó, entrada o reentrada indocumentada y se convierte en una felonía agravada porque originalmente fueron arrestados por la comisión de un delito que es grave, fueron deportados a México y ahora están en esa otra situación que los pone en una situación de que van a estar privados de su libertad por bastante tiempo. Es un circulito. Eh, abogado, ahorita que hemos estado hablando también de delitos, cómo podemos explicarle a la gente qué es un delito menor y qué es una felonía? Que, ahorita que hablamos de felonías graves y felonías. Agravadas también mencionamos ahorita, ¿verdad? Ujú. sí, delitos menores son crímenes que realmente tienen una sentencia eh, pagable por prisión de menos de un año, ¿verdad? Por ejemplo, violación del Código 8 de la sección federal, sección 1325, el entrar ilegalmente al país
ese es un delito menor, si es la primera vez. Pero si es la segunda vez, entra el reentry, el 1326, y ya te están agravando, ya te están subiendo el crimen, ya sube esa felonía, que es entrar al país después de haber sido deportado por una orden jurídica. No puedes entrar al país y la persona se vuelve a intentar a venir, ya te pueden poner el reentry, que es la felonía, que es una sentencia que deba arriba de un año, que es lo que muchos fiscales, si hay una cliente mío con un récord aparte de que se está viniendo ilegalmente después de haber sido deportado, si tiene ya un récord en Texas o en cualquier estado de violencia doméstica, de algún crimen, te lo agregan al cargo, te lo agregan a la condena. Entonces, en vez de estar viendo un año o 1 o 2 años, ya puedes estar viendo 3, 4 años por el récord, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de una felonía hacia o un cargo menor. Es que un cargo menor tiene una sentencia menos de un año y la otra felonía es arriba de un año. Si es una felonía agravada, esa se usa en cortes de inmigración cuando están determinando si te arrestan sin papeles, si te dan alguna fianza para poder salir. Si tienes una felonía grabada, no vas a calificar para fianza. Si quieres peticionar, ¿verdad? Para obtener papeles, ¿verdad? Si tienes una felonía grabada, que es una felonía que cubre crímenes de violencia, crímenes de armas, crímenes de violencia doméstica, los crímenes que hemos hablado que involucran violencia hacia una víctima, hacia un menor de edad. Esos crímenes te descalifican de poder obtener algún tipo de papeles para estar en el país. Otra de las cosas que también hemos estado viendo recientemente es gente que viene de México viajando a Estados Unidos con sus visas de turista y que desafortunadamente en sus teléfonos tienen material explícito que obviamente, sobre todo que involucra a menores de edad y que puede ser las autoridades de los Estados Unidos, en este caso aduana y protección fronteriza, tienen la facultad de poder revisar el contenido en los teléfonos celulares de las personas y han encontrado este tipo de material que obviamente es un delito en México y aquí en Estados Unidos, pero Claro. son turnados a una autoridad federal, en este caso en custodia de los US Marshals, Sí, para que reciban cargos así es. también por ese tipo de delitos y obviamente con las consecuencias de que van a estar en una prisión porque es un delito y me imagino que es una felonía grave y después todavía van a ser puestos en custodia o regresados a migración para que vean a un juez también y les revoque sus visas o el tipo de permiso o visa que hayan tenido, porque puede ser visa de turista o de trabajo, em, o puede ser la residencia incluso, ¿no? Sí, sí. Y eso es un tema muy importante porque muchas personas usan el celular pues, para muchas cosas. Un celular, Estados Unidos, las Cortes de Suprema de Estados Unidos ya han clasificado un celular como una computadora. Entonces, si hay una persona que trae ese tipo de imágenes como si fuesen una computadora y los llegan a pescar en Texas o en Estados Unidos al entrar o por X razón se descubre eso, la persona puede ir a la cárcel en ciertas ocasiones, dependiendo lo que enseñan, mínima de 10 años, mínima 5 años, hasta 20 años. Hay diferentes leyes dependiendo del contenido, dependiendo las edades de las víctimas, muchos factores que se incluyen, pero es algo muy penado aquí que puede la persona ir a la cárcel 10 años o hasta 10 años o más y luego ser deportada, ya no va a poder entrar al país, pero ya te van a poner en un registro de Ofensores. como de violación, sí. Entonces es algo que el gobierno americano lo considera muy, 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 muy penado. Y también que tienen capacidades tecnológicas para revisar el dispositivo y ver la nube. O sea, qué bueno que Sí. comenta esto, abogado, para que la gente tome conciencia, ¿verdad? De la importancia de evitar este tipo de conductas. Claro que en cualquier país, no necesariamente en el cruce, pero ahorita que estamos hablando de esto, hacer conciencia de la importancia, ¿verdad? Y de la gravedad de este tipo de delitos. Sí, y es un delito que el gobierno americano, ¿verdad? Como cualquier gobierno debemos de prohibir, ¿verdad? El estado de Texas también
Si te pescan con cierto contenido de menores, muy penado. El gobierno americano, obvio también, obviamente en México, el gobierno tiene un interés en proteger nuestra comunidad vulnerable, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Entonces, sí, sí, esa sí es una felonía agravada, por más mínimo que sea, aunque sean nomás unas imágenes pequeñas, no tiene que ser muchos videos, aunque hay personas que han tenido casos donde los pescan con muchas cantidades de videos, tienen una biblioteca de todo este contenido que es ilegal y muy condenado aquí, pero si llegan a- a pescar a alguien con ese tipo de contenido, puedes ir a la cárcel muchos, muchos años. Abogado, nos envían un par de preguntas. Dice, ¿qué pasa si alguien salió con salida voluntaria y vuelvo a entrar? ¿Puede ser elevada la condena también o no aplica? ¿Podría orientarnos para padres que pagan child support una vez deportado? ¿Qué pasa con eso? ¿Se convierte en crimen o cómo puede un padre avisar que ya no está en el país? Creo que en el primer caso era, dice, ¿qué pasa si alguien salió con salida voluntaria y regresa? Si le dieron salida voluntaria y a lo mejor por primera vez, que ha estado aquí en los Estados Unidos y a lo mejor se le venció el término de su visa, por ejemplo, y de alguna razón llega con ICE, le dan una salida voluntaria, si él regresa, se considera como 1325 o 1326. O sea, ¿primera vez o segunda Eh, vez? Mira, es algo discrecionario, pero lo que veo yo en casos así, si te regresan voluntariamente, de hecho yo tuve un amigo mío, venía de Monterrey, quiso entrar al país, no se pudo porque había tenido acá un caso de un delito menor, ahí mismo lo regresaron, ¿verdad? Le dieron salidas voluntarias, lo regresaron para México y cuando volvió y se trató de venir de una forma ilegal, ¿verdad? Le dieron el 1325. ¿Por qué? Porque determinaron que no fue jurídicamente deportado, ¿verdad? Pero obviamente eso fue en otra administración. Yo no estaría sorprendido si ahora en esta administración va a decir, mira, ya fuiste, al momento que tú te dieron salida voluntaria, pues te están deportando. Te vienes otra vez, posiblemente pueden tratar de elevarte la sentencia o te pueden dejar en el 1325 por querer entrar ilegal, pero van a pedir una sentencia muy elevada, más arriba, hasta 6 meses, ¿ves? Entonces, lo pueden manejar como el oficial vea que sea adecuado, sea apropiado, um, pero sea el 1326, sea el 1325, estás violando la misma ley. Si te vas deportado, no puedes entrar al país ilegalmente, Sí. porque va a haber consecuencias, sea el 25, sea el 26. Entonces, y de la otra forma, si alguien ha sido deportado y ya dejan aquí child support, dejan aquí, obviamente esa persona ya no va a poder cumplir con las órdenes del child support, pero eh, eh, el gobierno de inmigratorio no les importa. Ellos lo que quieren es, bajo esta administración, quieren simplemente estar deportando personas y dejan a veces esas personas tienen hijos aquí, que ellos tienen que mantener y si tienen negocios van a dejar todo eso aquí, entonces están poniendo ahora a la familia en una situación donde ahora quién va a poder proveer por ellos, ¿ves? Entonces es un tema bastante complicado, pero si llega cualquier persona, si llegan a tener un caso de inmigración ahorita bajo esta administración, que se preparen para posiblemente tirar sentencias elevadas. Abogado, y obviamente también otra de las cosas que nos preguntan es que me queda claro que para las personas de otra nacionalidad distinta a la estadounidense, concretamente en los mexicanos que están bajo cargos, un 1326, por ejemplo, no, y ni cargos de tráfico de personas, tráfico de drogas, ninguno de ellos es sujeto o puede obtener una fianza para llevar su juicio en libertad, ¿no? Claro, si sí, sí, sí. Siempre se va, para que la persona califique para alguna fianza, siempre lo que van a determinar es, mira, ¿tienes papeles para estar en Estados Unidos? ¿Verdad? Y si la respuesta es que sí, tengo papeles, ¿qué tipo de papeles tienes? ¿Tienes visa? ¿Tienes residencia?
o qué tipo de papeles. Si el cargo es un cargo estatal, todos ahí salen con fianza. Se pagaría una fianza y la persona podría salir. Pero si la persona por X razón am, le ponen cargos, es residente, tiene muchos años aquí, y la persona le ponen algún cargo federal, que en la mayoría de los cargos que vemos nosotros en las cortes federales pues son casos muy graves, reentry, son casos de armas, tráfico de humanos, tráfico de drogas, de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, posiblemente ya no va, el gobierno americano se va a oponer a que la persona salga o califique para algún tipo de fianza porque ya te van a considerar como un riesgo de irte del país y no pagar la condena aquí. Entonces, dependiendo el cargo que tenga la persona, si es Estado federal, determinaría si la persona sería elegible para salir con una fianza en lo que se resuelve el caso aquí en el país. Tenemos también casos de nos preguntan cómo puede una persona una vez que termina su caso, su juicio, sobre todo cuando están con el condado, cómo pueden recuperar su fianza. Lo que pasa aquí es que depende del tipo de fianza, porque mira, hay una fianza que se paga. Si ejemplo, si la persona viene, si vive en Estados Unidos o si la persona tiene papeles, es mexicana, viene a Estados Unidos, tiene alguna visa, residencia, si lo acusan de un crimen en el estado, ¿verdad? En el condado, se paga una fianza que normalmente es el 10% de la cantidad. Si los pescan con algún cargo de marihuana y el juez pone una fianza de $20,000, se paga un 10%, un fiancero. Te sacan, se paga un 10%, son $2,000 para que la persona salga. Pero ese tipo de fianza ya no se recupera, ya no se podría recuperar, porque el fiancero dice, pues yo estoy respaldando tu salida. Entonces yo te cobro eso porque es 20,000 yo para cubrir esa, como un aval, ¿verdad? Ujú. Para cubrir tu salida y yo te cobro el 10% para que tú salgas. Pero si la fianza es un tipo de fianza monetaria, una fianza de $2,000 que sea en efectivo, si la persona sale limpia de la ofensa, ese tipo de fianza sí se podría recuperar. Y Ok. esa fianza es típicamente una fianza que te pone la misma corte ahí con la oficina del alguacil. Ujú. Y obviamente que cumpla con presentarse a sus citas, a sus cortes, Sí, debe estar correcto. pendiente. Y algo que vemos mucho en la práctica es gente que paga la fianza, sobre todo los que tienen visa de turista, eh, o que a veces no tienen documentos, pero que la familia paga la fianza, pero en lugar de ponerlos en libertad, los pasan a custodia de autoridades de migración y en realidad Sí. nunca están libres o no siguen su proceso dentro de los Estados Unidos, sino que en automático son puestos en custodia de autoridades de migración para su posterior deportación y entonces ya las cortes subsecuentes ya no las van a poder atender e incluso ha habido gente, oye, ¿cómo le puedo avisar yo a la corte que me deportaron? Em, Porque pagué la fianza y tengo, por ejemplo, violencia doméstica, por poner un ejemplo. Pagué la fianza, pero me pasaron con migración y eventualmente terminé deportado y tengo la cita el próximo mes de mayo, pero yo ya estoy en México, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para presentarme? O cuando son por multas, o sea, tickets o por alguna otra circunstancia. Lo más aconsejable, y yo lo veo en mi práctica, ¿verdad? Porque yo preparo a los clientes, yo les digo, mira, posiblemente, y me acaba de pasar eso con una señora que fue deportada, la acusaron de un crimen, de un fraude. Ese es otro tipo de felonía agravada, el tipo de fraude, robo, ese tipo de crímenes, lo ven ellos como crímenes, lo que se llama crimes of moral turpitude, que afectan la palabra tuya, tu credibilidad. Fuiste deshonesto, ¿verdad? Am, Pagamos una fianza, se puso una fianza de 40,000, querían $100,000, la bajé a $40,000, pagamos la fianza, sale la clienta inmediatamente, fue inmigración por ella, la deportan, la clienta ya está en México, pero el caso sigue pendiente aquí en Laredo, o sea, en Estados Unidos. Tenemos un caso aquí que yo todavía tengo que arreglar. Solo lo que hacemos ahí, la mayoría de las cortes que tenemos en el estado le han dado la flexibilidad a los clientes que se presenten en Zoom.
virtualmente. Entonces pueden estar en México y como que ya se reportan por Zoom para poder resolver su caso. En el evento que la persona quiera tal vez peticionar o aplicar para un permiso en el futuro, pues es aconsejable que la persona pues tenga un abogado aquí que le pueda manejar el asunto para que la persona pueda no estar clasificada como fugitiva. Porque si te clasifican como fugitiva, quiere decir que ya evadiste la justicia y ya nunca regresa el problema y te pueden poner una orden de aprehensión y te van a buscar en México y posiblemente extraditarte para acá. Entonces es mejor que tenga la persona un representante legal, un abogado aquí, que le pueda manejar el asunto, aún la persona estando en México, de una forma para que se arregle el caso posiblemente favorablemente al favor del cliente y sea disminuido, dismissed, para que no tenga problemas en el futuro. Muy bien. La otra preguntita que tenía, ¿hay algo del child support? No sé, que ya no. Sí, sí lo comentó Ah, muy que bien. eventualmente una persona por ejemplo, que tiene compromisos de child support aquí, que es deportada a México, pues eventualmente no hay manera de poderle ejercer, ¿no? O poderle exigir que cumpla con sus obligaciones del child support, ¿o sí? Claro, porque la corte va a considerar, ¿verdad? Que la persona pues ya no está en Estados Unidos y que no, posiblemente no va a generar los ingresos que a lo mejor tenía en Estados Unidos. Si se va a México, a lo mejor el trabajo, muy buen trabajo que tenía aquí, a lo mejor ya no lo va a tener en México o no va a ganar lo mismo que ganaba en Estados Unidos, que ahora gana menos en México, X razón. Pero obviamente, si si el sistema del Attorney General, ¿verdad? Que manejan los casos de child support, si ellos ven que ya han pasado 6 meses y no está entrando pago, posiblemente van a mandar el caso a la corte y eventualmente la jueza se va a enterar que la persona fue deportada y allí se tendría que tomar una decisión si el caso lo dejan abierto o si lo cierran porque la persona ya no está en una posición de poder cumplir con esa orden. Entonces, posiblemente puedan también cerrar el caso, como cuando le pasa a un ciudadano americano que va a la cárcel y que no está en posición de trabajar porque la persona debe child support aquí, pero ya no puede trabajar porque está en una prisión americana por narcotráfico, por X caso, y la persona ya no puede ingresar. Entonces, normalmente detienen, van a parar el child support hasta que la persona sea libre o la persona pueda regresar de una forma legalmente al país para poder ah, continuar pagando sus obligaciones de child support. Ok. Pues abogado, voló el tiempo, temas muy interesantes, ya estamos muy cerquita a la hora. Le agradecemos muchísimo. No sé si tenga algún otro comentario o algo que quiera usted destacar sobre todo de los delitos que usted tiene experiencia y que usted defiende. ¿Alguna recomendación para la comunidad mexicana en estos tiempos? Pues para mí México es un país muy hermoso, ¿verdad? Yo voy para México la otra semana, voy con mis familia para México, es un país para mí hermoso, ¿verdad? Yo tengo propiedades allá en Nuevo Laredo, de mi familia, entonces nomás le digo a todos los mexicanos que no queremos verlos en situaciones con problemas legales aquí en el país, no queremos verlos arrestados, que cumplan con las leyes, que siempre consideren, ¿verdad?, que no tomen riesgos, ¿verdad? Tal vez por ayudar a otro familiar, nomás que tengan conscientes que ahorita estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Nomás que cumplan con las leyes, que no se metan en alguna bronca, porque entonces eso puede tener consecuencias donde la persona pueda perder los mismos temas que hemos hablado, pueda perder los papeles, el pasaporte, el permiso, ¿verdad? Entonces, que tengan nomás cuidado porque ahorita estamos con una administración muy agresiva que no es amigo de nuestros familiares o de la comunidad migratoria, ¿verdad? Entonces, Abogado. cualquier problema después me pueden, si alguien necesita ayuda, pueden contactar nuestro despacho aquí en Laredo, Texas. Nuestro teléfono es código de área 956-753-8400 y podemos ayudarles con cualquier situación que podrían ellos tener si nos buscan. Abogado René Cantú, Laredo, Texas. Ok, redes sociales, ¿qué maneja Instagram? Sí, mi página de internet es www.cantulawfirm.us.
Perfecto, pues le agradecemos muchísimo, muy interesante plática. Esperamos volver a contar con usted en próximas Sí, charlas, ¿verdad? Muy claro. enriquecedor para la comunidad mexicana que sigue nuestras redes sociales y para nosotros también como trabajadores del consulado. Fortalece mucho nuestra labor, la información que nos está compartiendo. Gracias, Brenda. Muchas gracias. ¿Sí? Así Gracias. es, abogado. Y entonces, abogado, pues comentar a la gente que esta información que nos dio el abogado es muy interesante. Por favor, si usted o algún familiar de usted está interesado en volver a escuchar esta información o en contactar al abogado, ya nos dio su número de teléfono, sus redes. Es bien importante, igual que lo hemos dicho y lo repetimos muy seguido en materia migratoria, también en estas materias civil, familiar y sobre todo en materia penal es muy importante que cuenten con la asesoría y la opinión de un abogado. Es muy importante. Sabemos que la gente, obviamente todos tenemos alguna situación económica que a veces nos detiene, pero no caigan en fraudes, no vayan con gente que no tiene la preparación legal, acudan con un abogado. Gente como el abogado Cantú que tiene más de casi 18 años de experiencia o más de 18 años de experiencia y la práctica aquí en el condado de Webb y en el estado de Texas, es muy importante que cuenten con la opinión y sepan y se preparen para lo que sigue. Abogado, muchísimas gracias, Brenda, muchas gracias. Gracias. El día de mañana continuamos ya con el cierre de esta semana de asesorías legales externas. Desde el lunes 6 de abril hemos estado teniendo diferentes charlas con diferentes abogados de varias materias. Los videos los va a poder encontrar en la página de Facebook del consulado. Consulado General de México en Laredo, Texas. Ahí usted va a poder ver esta información y toda la que se siga generando entre hoy y mañana. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias por tenerme.